Buenos días, bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Vamos a seguir hablando de política en el día de hoy con una persona que, a ver, ¿cómo le presento? Es un diputado, en realidad una de las figuras de renovación del Movimiento de Participación Popular, pero si ustedes prestan atención, cada vez que hay una negociación compleja a la interna o incluso del Frente Amplio con la oposición, allí está él. Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, como se lo conoce. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Bueno, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Porque en realidad el otro día de profesión bombero. algo por el estilo, ¿no? El otro día pasó un poco desapercibido. Yo todavía no Fernando Amado no ha venido. Ya va a venir. Sí, obvio. Pero voy a hacer algo que no se hace en periodismo y mucho menos en las entrevistas. Voy a adelantarle una pregunta. A ver. Voy a Amado, ¿no? No es para usted ni siquiera. Amado dice, no, yo no me integro al Frente Amplio, acompaño a Martínez, voy a ser independiente. Bueno, pero lo recibió a usted y a Martínez. Usted estaba. Sí, Cuando claro. Martínez va a la sede de Amado, usted estaba. Sí. Entonces, eso de que es solamente con la fórmula, que es solamente con Martínez, yo quiero saber por qué estaba usted también si no es con el Frente Amplio. Bueno, hay varias cosas. Bueno, ya Fernando tiene una pregunta entonces. Ya, Sí, pero ya le digo, esto no se hace en periodismo porque le dejo prepararse. Medio camino, le dejamos a medio camino ahí. Yo acompañé a Daniel, sí, a la reunión con el ejecutivo del Grupo UNIR, Fernando Amado. No es desconocido para ustedes y para todos los que trabajan en el Parlamento y están en la vuelta que Fernando Amado y yo hemos tenido en esta legislatura particularmente, pero lo conocemos de antes, yo lo conozco de antes, hemos tenido un diálogo bastante fluido sobre muchos temas. Incluso se podrá recordar que aquella rendición de cuentas donde el Frente Amplio no tenía mayorías y donde Fernando Amado fue uno de los que aportó, en este caso, un voto para aprobar algunos artículos. Fue el voto 50. Fue el voto 50, sí, fueron 51 votos porque al final Gonzalo Mujica votó también aquella rendición de cuentas. Y además, aquella rendición de cuentas fue la construcción de un acuerdo donde también participó el Partido Independiente en algunas de los artículos y también participó la Unidad Popular en otros. Es decir, generalmente se recuerda como que Amado resolvió aquello, pero ahí había una construcción había un par de acuerdos. Ahora yo de memoria no me acuerdo. Había algunos artículos que no llevaba a nadie. Y que había artículos duros. Había artículos duros, entre ellos tenía que ver con el tema de los juicios del Estado. Exactamente. Y algunas de esas construcciones. Y de allí nosotros hemos construido con Fernando, diría yo, un vínculo, una relación, que es una relación, yo la califico de amistad, pero que tiene un fuerte componente político, que está relacionado con lo generacional también, pero también está relacionado con algunas visiones compartidas sobre el futuro del Uruguay. Y esto empezó a construirse esa relación y a discutir, y de alguna manera a mí me parece que la propuesta de Martínez, que en definitiva es la propuesta que se le realiza a Fernando Amado, es la propuesta de integrarse a un espacio que no es el Frente Amplio, que claro, formalmente se presentará bajo el lema Frente Amplio porque no es posible materialmente presentar un lema nuevo, y eso es importante que la ciudadanía sepa, pero Fernando Amado tiene muchas diferencias con el Frente Amplio. Y yo creo que está bueno, porque en política lo que hay que hacer es sumar fuerzas los que somos distintos. Si tenemos un camino común en donde acordamos algunos puntos que son importantes para el país. Por ejemplo. ¿Pero y cuáles son los puntos que acordaron con Amado? Bueno, acá hay una visión compartida sobre una agenda de derechos que se ha ido construyendo en el Uruguay, que tiene que ver con los derechos, esa agenda de derechos que ha aprobado el Frente Amplio y que Fernando Amado ha acompañado, incluso con su voto en varias oportunidades, y que es una agenda que quizás está en riesgo porque de concretarse esa alianza de la oposición, básicamente no han aprobado muchos de estos proyectos de ley, incluso han anunciado que algunos lo van a modificar. Primero, ahí hay una coincidencia entonces importante en lo que tiene que ver con los derechos civiles, con las libertades, con los derechos de las minorías, con la agenda que tiene que ver con las cuestiones de género y de equidad. Ahí hay una sintonía que se ha ido construyendo en el Parlamento. Pero además también hemos construido, de alguna manera, ideas comunes en lo que tiene que ver con el desarrollo del país, la necesidad de fortalecer las políticas hacia la industria nacional, la necesidad de establecer diferenciaciones en lo que tiene que ver con los costos, en lo que tiene que ver incluso con los impuestos hacia las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más trabajo, que son las que tienen dificultades en un momento en que caen los precios internacionales. Es decir, una visión sobre el desarrollo del país y una visión compartida y común sobre los bienes públicos, sobre la necesidad de tener un Estado fuerte, no un Estado gordo, no un Estado ineficiente, sino hacerlo eficiente, pero tener un Estado
que en definitiva garantice que los derechos no sean mercancías, es decir, que se acceda a la salud de educación, a la salud, a la educación de calidad. Ahí hay algunos componentes que vienen desde las entrañas mismas del vallismo, que en definitiva compartimos con Fernando esa visión. Y además esto está en un contexto en donde claramente, Fernando, esto en todo caso lo contestará él, pero yo creo que ahí hay un camino interesante, donde el Frente Amplio también hace un proceso interesante, y yo creo que en esto Martínez ha sido quien ha liderado ese proceso, y yo lo hemos conversado mucho con él. El progresismo en el Uruguay no es un patrimonio exclusivo del Frente Amplio. Es decir, existen progresistas afuera del Frente Amplio que tienen una visión compartida de las cosas que se han hecho, tienen críticas también con respecto al Frente Amplio, pero esa visión compartida del progresismo, parece que el Frente Amplio muchas veces pecó de cierta soberbia diciendo, bueno, aquí están todos los progresistas y afuera está toda la derecha, ¿no? Y yo creo que ha sido una señal. Villar acaba de decir hace 3 semanas, esto va a ser entre oligarquía y pueblo. Sí. Ese no es precisamente un mensaje integrador. No, está muy bien. Ni en línea de lo que usted dice Claro. que ojo, yo lo recojo y me parece muy, muy valorable que usted diga, la verdad, y si no todos los progresistas están en el Frente Amplio, porque habrá gente que es de izquierda y que de repente hay algunas cosas que no les gusta del Frente Amplio y están en otros sectores políticos o interpretan la realidad de otra manera. Y hay gente que de repente se considera socialdemócrata, de centro izquierda, que con sus orígenes en el vallismo o en el wilsonismo, y que la verdad no están en el Frente Amplio. A mí me parece muy bien eso. Lo que digo es, ¿cuál es el mensaje? ¿El de Villar, esto es oligarquía versus pueblo? Sí. ¿O el de Alejandro Sánchez que dice, la verdad, no todos los progresistas están en el Frente Amplio? Bueno, empecemos por... El concepto de oligarquía y pueblo es un concepto bastante veterano, para decirlo de alguna manera, y se resume en que dentro del concepto de pueblo es un concepto bien amplio, donde históricamente cuando el Frente Amplio en el 71 plantea orientales al frente, una de las cosas que propone es que allí deberían nuclearse los sectores que tienen que ver con la industria nacional, con el empresariado nacional, los productores, los intelectuales, los sectores medios de la población. Y la oligarquía siempre ha sido como signada como aquel sector ultraconservador, muy relacionado con los intereses extranjeros, ¿no? Entonces creo que primero es una nomenclatura un poco veterana y quizá por eso no da cuenta de los nuevos tiempos. Y acá el mensaje es un mensaje de que el país necesita tener una base de sustentación mucho más amplia para los desafíos que tenemos para adelante. Para defender una construcción, que ha sido la construcción del Frente Amplio, que ha tomado iniciativas que vienen desde el fondo de la historia del vallismo, del propio wilsonismo, su compromiso con la gente. Hay un conjunto de ideas que están allí, que están nucleadas dentro del programa del Frente Amplio, pero que también hacia el futuro necesitamos, porque un pequeño país como el nuestro necesita de ampliar la base de sustentación para asumir los desafíos que tiene el país. Y asumirlos también autocríticamente. Yo no soy de los que piensa de que el Frente Amplio es perfecto. El Frente Amplio tuvo defectos, como cualquier otro gobierno. Nosotros no hemos sido perfectos, pero el problema aquí es aprender de los errores. Y el primer error es el error, en todo caso, que le puede pasar a cualquier gobierno, que es el de la soberbia. El de pensar de que todo lo que yo hago está bien, y todos los que critican lo que yo hago en realidad están poniendo palos en la rueda. Pero es una contradicción. ¿No es ser soberbio eso, arrogárselo, decir son ellos contra nosotros? Nosotros somos el pueblo, ellos son la oligarquía. Más allá de que el concepto esté pasado de moda, todo lo que digo. Está bien. Como mensaje. Como mensaje no es el mejor mensaje, sin lugar a dudas, y no es el mensaje que está dando el Frente Amplio, no es el mensaje que está dando la fórmula, en definitiva. También es cierto que tomemos en cuenta de que en el contexto en el que fue dicho esa expresión de Graciela Villar, ¿no? En donde nosotros hoy estamos tratando de redefinir, y yo hoy escucho a Graciela Villar con un discurso bastante distinto, y el de Martínez es un discurso distinto, que lo que busca es la necesidad de tender puentes, la necesidad de hacer acuerdos, o la posibilidad de hacer acuerdos, que hasta ahora no le han dado un sí a Martínez, de construir acuerdos que sean políticas de Estado que puedan perdurar en el tiempo. Entonces, acá nosotros somos un barrio de San Pablo. Y un proyecto de desarrollo nacional no puede surgir solo de adentro de las entrañas de un solo partido político. Y cuando digo esto estoy haciendo un llamado a la sociedad en su conjunto. Es decir, yo puedo tener un modelo de desarrollo, una idea de para dónde desarrollar el país. Pero si los sectores empresariales, que son los que invierten y los que arriesgan, no confían en ese proyecto y no se convencen de que ese es un proyecto y apoyan, y los sectores que investigan y que estudian y que desarrollan conocimiento en cualquiera de las áreas no creen en ese modelo de desarrollo y aportan hacia eso, y los sectores que construyen cultura no buscan darle también cultura y en definitiva poesía a lo que estamos haciendo, es muy difícil conducir eso. Ahora,
Leí algunas declaraciones suyas recientes sobre el tema de la concentración de la riqueza. Entonces, que se entienda bien lo que voy a preguntar. Porque no estoy haciendo referencia a eso. No estoy haciendo referencia al 0,5% del país que acapara... ¿Cuánto? El 50% de la casi riqueza. el 50% de la riqueza. Si fuera ese el sector del país que estuviera molesto con el Frente Amplio, el Frente Amplio ganaba la elección en primera vuelta y por escándalo. Sin lugar a dudas. El problema es que el que está desencantado hoy, el signo de interrogación de lo que va a pasar en el ciclo electoral, en parte lo tenemos, porque hay un montón de pequeñas y medianas empresas que sienten que la rentabilidad les bajó, que la competitividad ya no es la misma, que los aumentos salariales, en vez de verlo un estímulo al trabajador y estar contento por poder que el trabajador esté mejor, lo ven como un ahogo porque dice, pago carísima la luz, carísimo el combustible, me aumentan las cargas sociales, los sueldos siguen subiendo y yo no te... Insisto, estoy hablando de la pequeña y mediana empresa, que es la inmensa mayoría del sector productivo uruguayo. ¿No hubo un error ahí en la conducción económica de decir, bueno, está bien, déficit fiscal, la coyuntura económica es complicada, pero si no le aflojamos la cincha a esto, se va a resentir el aparato productivo? Sin lugar a dudas. Lo que hay es un cambio en el contexto en el cual estamos trabajando en términos económicos. Y esa es una realidad. Y por tanto lo que tiene que hacer cualquiera que pretenda llegar al gobierno, un nuevo gobierno del Frente Amplio, es tomar en cuenta el cambio en las condiciones de las que estamos hoy. ¿Por qué? Porque han caído los precios internacionales. ¿Y eso qué genera? Y genera un achique en los márgenes que tienen las empresas en su ecuación de negocios. Entonces, el problema allí es que los pequeños y medianos, generalmente en los promedios, como dice un dicho popular, en los promedios se ahogan los enanos, ¿no? Y ahí estamos teniendo un problema serio. Y es un problema de que al achicarse, de alguna manera, lo que nosotros vendemos, los precios de lo que nosotros vendemos, la economía se resiente y entonces ahí se empieza a generar esto que se llama la puja distributiva, ¿no? Entonces hay que buscarle una resolución a la puja distributiva porque el crecimiento no está dando los niveles de crecimiento que teníamos antes, por tanto, si no crecemos al mismo ritmo, los costos fijos empiezan a crecer, porque el dinamismo de la economía se ha detenido en parte. Y hay dos formas de resolver eso. Hay una forma de resolver eso, que es la forma neoliberal, en definitiva, y es lo que está aplicando Mauricio Macri en la Argentina, que dice, bueno, señores, llegado este momento, los precios internacionales nosotros los tomamos, no incidimos sobre los precios, se ha achicado el margen y lo que hay que hacer es bajar costos. Y la forma de bajar costos de los neoliberales es achicando el presupuesto público y bajando el ingreso de las familias. Eso es lo que está aplicando Mauricio Macri hoy en la Argentina, que es, bueno, los salarios se pasan a ser demasiado grandes, hay que achicarlos, se va a un ajuste de las relaciones laborales a la baja. Y eso es matar la gallina a los huevos de oro. ¿Por qué? Porque el 90% de las empresas del Uruguay, ¿a quién le venden? A los uruguayos. Entonces, si yo resiento el ingreso de los uruguayos, ¿qué es lo que va a pasar? Le quito mercado a las empresas. Entonces tiene que haber otro camino. Es el que nosotros queremos plantear en este escenario. ¿Cuál es? Bueno, necesitamos, sí, recomponer la ecuación de negocio de las empresas uruguayas, de las que venden al exterior y de las que básicamente son pequeñas y medianas. ¿Cómo se hace eso? Bajándole los costos fijos. Hay que tener una política inteligente para bajar los costos fijos y acompañar este proceso en el cual se ha reducido el margen. ¿Por qué? Porque necesitamos que la pequeña y mediana empresa puedan acceder a una tecnología que les permita producir más y mejor en el tiempo. Pero para que la gente lo entienda, usted lo que dice es, hay que bajar el costo de energía. Por supuesto. Probablemente sea una. Hay que empezar a construir instrumentos específicos. Pero a ver, el costo de energía. No es lo mismo la energía que gastan los arroceros en el Uruguay, que son los más productivos del mundo. No existe ningún arrocero en el mundo que sea más productivo que los uruguayos. Esto es algo que nosotros deberíamos estar haciendo bandera con ello. Bueno, Tabaré Vázquez declaró... Bueno, declaró lo que declaró, yo le declaro lo que yo le declaro. Habló del tema, justamente... Sí, cometió un error, el presidente no se puede... Un presidente no sabe de todo, ¿no? Como yo no sé de todo tampoco. No, digo, justo se dio el caso. Pero los arroceros son los más productivos del mundo, del Uruguay. O sea, nadie en el mundo saca más kilos por hectárea en el país. Pero utilizan una energía determinada que no es la misma que utilizan los ganaderos. Para poner un ejemplo, ni es la misma energía que utiliza, por ejemplo, la única aceitera que tiene el país como es Cousa, que es un complejo industrial muy importante de la cadena oleaginosa. ¿Bien? Y Cousa tiene que competir contra la cadena oleaginosa argentina, que es la más grande del mundo y que está subsidiada.
¿no? Entonces, ahí tenemos un montón de dificultades. Entonces, no es un instrumento general y la diferencia que yo tengo con algunos sectores es bajemos la energía para todos. Bien, no, yo entiendo hay que eso. ver a quién Ahora, y a cómo. ¿sabe lo que se puede estar preguntando de otro lado? Sí. Diputado. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué no lo hicieron? Bueno. ¿Por qué no hicieron? Más allá de los anuncios y que se presenta como un gran esfuerzo y la verdad que uno después ve y de 200 empresas que pueden llegar a ser beneficiarias, le termina llegando a 10, a 15. ¿Por qué? Bien, lo que pasa es que el contexto de un país en crecimiento era muy diferente del contexto de un país en que, si bien no decrece, el crecimiento se ha disminuido. Y ahí está el problema. Porque hasta ahora, cuando vos tenías niveles de crecimiento del 4, del 5, del 6%, estos problemas no estaban, porque la economía todos los años se agrandaba un 5%. Si todos los años se agranda un 5% de la economía y todos los años crece el salario real, el mercado interno también crece y por tanto el volumen de venta y la escala de ventas que tienen nuestros productores, nuestros industriales, nuestros comerciantes, crece y que por tanto pueden asumir los costos fijos que tienen hoy. Pero hoy se da una situación en donde eso empieza a agotarse y por tanto es necesario construir nuevas herramientas. Y una herramienta es bajar los costos de ese lugar. Otra herramienta es que accedan a la tecnología. ¿Para qué? Para aumentar la productividad. Y muchas veces los pequeños y medianos no tienen espalda para adquirir tecnología. Y entonces tienen que recurrir al sistema financiero. Y cuando recurren al sistema financiero tienen que pagar intereses y empiezas a trabajar para los intereses. El otro problema que tenemos es la cadena de pago. Y esto también implica que el Estado intervenga. No es un Estado más chico, es un Estado interviniendo de manera inteligente. ¿Por qué? Porque las grandes superficies, incluso los grandes exportadores y un conjunto de actividades económicas, pagan a 180 días. Tú le vendes una celda no cobras cobrás a los 180 días. Pero a ti todos los meses tienes que comer. Claro. Y todos los meses tienes que pagar salario a tus trabajadores y todos los meses tienes que pagar la DGI, el BPS. Y entonces, ¿cómo hacen los pequeños y medianos comerciantes? Y bueno, tienen que asumir el costo financiero de eso que venden, que está en el orden del 7%. Tengo que tomar un crédito para bancar esos 180 días. Bueno, ahí hay una política inteligente para colocarse, que es la compensación de pagos, por ejemplo. Entonces, tengo que acompasar los impuestos a la lógica de la cadena de pagos del mercado. ¿Para qué? Para que no tengas un costo financiero y te saque el 7% de las ganancias, por ejemplo, en este momento. Bueno, esas son políticas inteligentes, que es pensar en cómo nosotros logramos en esta etapa relanzar medidas e instrumentos que permitan reactivar el crecimiento económico. Pero queda claro... ¿Qué es lo que queda claro? Por el diagnóstico que usted hace, porque esta no es una situación que tenemos hace 1 o 2 meses. Queda claro que el nuevo impulso o el nuevo gobierno, este eslogan del nuevo impulso, y es porque lo que se está haciendo no alcanza. O sea, no, por supuesto, como que se entró en una especie de punto muerto. Pero esa es la virtud de parte del gobierno actual, digo, ¿no? Sí. No hubo una reacción de estas características. Bueno. O sea, hay gente que habla del modelo económico agotado. ¿Coincide con ese diagnóstico del modelo económico agotado? Nosotros lo escribimos en un documento. Sí, me acuerdo. Que llamaba 4 ideas, 4 propuestas para un cuarto gobierno del Frente Amplio, en donde decíamos que el modelo económico estaba teniendo síntomas de agotamiento. ¿Y ahora el síntoma pasamos a la enfermedad? No, están los síntomas y ahora lo que hay que es actuar. Uno tiene que actuar con los síntomas y no esperar que llegue a la puerta de emergencia, ¿no? Bueno, pero no llegó a la puerta de emergencia todavía, porque en la puerta de emergencia está la Argentina. Se reiteraron 2 o 3 llamados a ambulancia, por favor venga, porque... No, está bien, están llamando al médico de radio, claro, ¿verdad? La Argentina se prendió fuego, Brasil se incendió de vuelta. La Argentina no para de producir pobreza. Entonces, esas medidas, nosotros no estamos en ese contexto. En un contexto anterior, cuando Argentina y Brasil se resfriaban, el Uruguay se moría de congestión. El Uruguay ha sostenido este proceso, sin lugar a dudas, y hay que actuar. Yo he discutido durante toda la campaña interna, y por eso comparto enormemente con lo que está planteando hoy Daniel Martínez, además, pero durante toda la campaña interna, usted me podrá haber escuchado que yo estoy en desacuerdo con que la consigna sea el cuarto gobierno del Frente Amplio. Porque para mí, hablar de un cuarto gobierno del Frente Amplio me suena a que nos vamos a repetir. Me suena a que vamos a hacer más de lo mismo. Y el Uruguay no necesita que nosotros hagamos más de lo mismo. Necesita que aprendamos de nuestros errores, que aquellas políticas que no dieron resultados sean cambiadas y que se traigan nuevos instrumentos para plantearnos un nuevo gobierno del Frente Amplio. Y es eso lo que he pregonado, incluso a veces a costa de que algún compañero me diera algún palito, sí, porque como que la consigna del 4FA era una consigna que habían tomado los frentistas. Se nos fue buena parte de la entrevista, pero está bueno también que hablemos de estos temas.
hay algunos asuntos que yo no quiero dejar de abordar. Hablando de eso, de hacer más de lo mismo y de reconocer error y la culpa. Mm. El contexto ya todos lo sabemos. Sí. Yo lo que le digo acá, casi que a manera de ping-pong. ¿No se debió haber recambiado la cúpula del Ministerio del Interior? Podría haber sido una opción. Ahora, el asunto es que no se logran cambios cambiando. O sea, el que se vaya a Bonomi me parece que no es la solución, ¿no? La solución es que cómo nosotros fortalecemos, por ejemplo, el PADO, que viene dando grandes resultados, ¿no? El PADO es una medida... ¿Por qué grandes resultados? Si siguen aumentando los homicidios, siguen aumentando la rapiña. Lo que pasa es que el rapiña. PADO es una política que no está actuando en todos los territorios. Porque el PADO fue un plan piloto que se compone de policías caminando en la calle, policías que conocen a los vecinos. En mi barrio, por ejemplo, está el PADO. Los vecinos le abren para que vayan al baño de los policías, le calientan agua para el mate, se transforma en una relación que es como volver a aquel guardia civil que conoce el movimiento de un barrio, sabe que a qué hora más o menos salís vos, a qué hora sale el otro, cómo se mueven los gurises, y cuando pasa algo extraño que rompe con la cotidianidad, pueden actuar. Porque dicen, bueno, acá puede haber algo raro, esto que está pasando, ¿no? Y luego tienen un equipo de respuesta en motocicletas y luego tienen otro equipo de respuestas en otro sentido. Entonces, ¿qué estamos trabajando? En la prevención. Y en los territorios donde estuvo el PADO han disminuido los delitos. ¿Qué es lo que precisamos hacer? Fortalecer esa medida. Porque esa es una medida que está en algunos barrios nada más. Hay que transformar al país entero con una política como el PADO. Y eso es lo que hablo de decir aquellas medidas que han dado resultado. Yo creo que la política o la gestión del Ministerio del Interior, un conjunto de políticas no dieron los resultados esperados. Y tenemos que decirlo. Porque evidentemente tenemos un problema de delitos, evidentemente tenemos un problema de seguridad ciudadana, pero también hay medidas y políticas que han dado resultados y lo que tenemos que hacer es fortalecerlas para el futuro. El plan Mirador ha venido dando buenos resultados, que es la intervención conjunta de las diferentes oficinas del Estado en un territorio concreto para recuperar justamente ese territorio con políticas públicas. Bueno, eso es otra cosa que hay que fortalecer. Entonces me parece que por ahí va el camino, es decir, pensar medidas inteligentes a partir de la evidencia. Alguien muy mal pensado Sí. me dijo... Los periodistas ayer. Nunca son mal pensados. No, pero yo hablaba con alguien de sistema político, por eso no. No, por eso. Me dijo, ¿no te das cuenta, Nicolás, cómo está empezando a jugar su partido Estados Unidos en la campaña electoral? Me dice, se va a la DEA, vuelve a Argentina, está el tema de los cargamentos de droga, que nadie sabe por qué no nos avisaron. Me decía, fíjate, lo del comunicado de la Embajada de Estados Unidos, que le tuvimos que responder con la Cancillería. Uh-huh. ¿Cree que hay algo de eso o no? Bueno, a ver, hay como una muletilla de decir que la culpa siempre es de otro, ¿no? Y que en este caso, cuidado con el imperialismo, porque... Entonces, yo no creo en brujas, pero que existen, existen. Y creo que algunos mensajes de un país que tiene un presidente con algunas ideas bastante extrañas, de un Estados Unidos que necesita retomar el control político de América Latina, porque Estados Unidos está en una guerra comercial con el principal consumidor del mundo, que es China. Y por tanto, América Latina para Estados Unidos es su patio trasero, siempre lo fue. Y por tanto necesita retomar el control político en el continente. Y con Donald Trump a la cabeza, por supuesto que eso se genera una política bastante perversa. Entonces yo creo que Estados Unidos juega sus fichas en el mundo porque tiene intereses geopolíticos. Y dentro de los intereses geopolíticos, por supuesto que es mucho más afín a gobiernos que no sean de carácter progresista. Y entonces creo que hacen su movida, pero no creo tampoco creo que eso da para... No creo en las teorías conspirativas, creo que Estados Unidos tiene sus intereses geopolíticos, se maneja de esa manera, tira sus señales, como en cualquier política exterior, pero acá los problemas son problemas que muchas veces se relacionan con lógicas que están pasando en el mundo y que nosotros tenemos que actuar. Y como un surcidor, que ya hemos retomado el tema de su actuación a nivel parlamentario, el diálogo con Amado, vio que en las últimas horas, Talvi dijo en Canal 12, también se armó gran polémica por eso, que se sentía más cerca ideológicamente de Daniel Martínez que de Manini Ríos. Uh-huh. ¿Usted con qué se ve negociando de manera más accesible? Si es que le toca negociar, porque usted también está
Está ahí entre el candelero para ser candidato a la Intendencia de Montevideo. Vaya uno a saber. Y si habrá que negociar para gestionar bueno, la Intendencia de Montevideo, hay que negociar ahí más va a ser todavía. en otra instancia, ¿no? Yo hablaba de, imagínese en el Parlamento. Yo creo que en una negociación uno no puede excluir a nadie. No puede excluir a nadie porque es parte de los preconceptos, ¿no? Uno cuando va a una negociación tiene que fijarse cuáles son sus intereses y sus posiciones. Y en función de eso decir, bueno, yo necesito llevar adelante una determinada herramienta y tengo que ponerme a discutir con todos, los que pueda, diría yo hasta con el que se descuide, para decirlo coloquialmente, sobre la base de una propuesta. Yo estoy muy lejos ideológicamente de Manini Ríos, sin lugar a dudas. Y Talvi, de alguna manera, está en una política inteligente tratando de decir que es una persona de centro. Liberal Ahora, progresista se define. Seguro, el problema es que Talvi atrás está en los hombros de Julio María Sanguinetti. Porque hoy la candidatura de Talvi tiene a Julio María Sanguinetti como uno de los fogoneros. Por algo, junto con Julio María Sanguinetti, le dijeron que no a Pedro Bordaberry. Entonces, bueno, Talvi tendrá que explicar eso o tendrá que explicar su proceso por el cual ha cambiado algunas ideas, ¿no? Siendo el gran negociador en la década del 90 con el Fondo Monetario Internacional, por el gobierno de aquella época, que era el doctor Lacalle, Talvi era quien negoció las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, que establecieron una política y un programa que era bastante regresivo para el país. ¿Usted no cree lo del progresismo de Talvi? Yo creo que es una estrategia electoral, ¿no? En el Uruguay es una estrategia electoral. Creo sí, igual, y quiero decirlo con todas las letras, es que hay algunas ideas de las cuales a mí me parecen muy interesantes. Yo no creo que las personas o los programas sean todos malos y que el mío sea el mejor. Creo que todos tienen ideas interesantes y creo que todos, legítimamente, y esto a mí me parece bien importante, actúan de buena fe para tratar desde su visión ideológica, desde su posición política, tratar de ayudar al Uruguay. El problema es que las consecuencias, más allá de las intenciones, acá lo que hay que discutir es las consecuencias de las medidas que proponen, no las intenciones. Las intenciones de Talvi descarto que son las mejores. Descarto que él quiere vivir en un país con más democracia, con menos pobres. Un pequeño país modelo. Un pequeño país modelo. Está bien. Lo descarto desde el punto de vista de las intenciones. El problema es si sus propuestas, cuáles son las consecuencias de sus propuestas. Y sus propuestas, de alguna manera, o algunas de sus propuestas, son propuestas que, acabó de decirlo el día de ayer, que acá hay que devaluar. Bueno, les convido para temblar a todos los que tienen deudas hipotecarias, a todos los que se han endeudado para invertir en el país, una devaluación, ya sabemos lo lapidario que es en términos de destrucción de trabajo, destrucción de capacidades productivas y destrucción de ingresos de la familia. Por ejemplo, entonces, sí, no creo que lo haga de malo. ¿Por las buenas o por las malas? Bueno, pero no creo que lo haga de malo. El problema es que las consecuencias de las ideas que él propone son consecuencias, de mi punto de vista, que no le hacen bien al país. Alejandro Sánchez, volveremos a... Vio que no le hice una pregunta. Esa es la primera entrevista que usted da que no le pregunta por la Intendencia. Sí, lindo lugar. Lindo lugar. ¿Está diciendo más sin que le pregunte? ¿Vio? A veces pasa. Porque que si mi nombre es solución, si varios sectores quieren... No, mire, se lo digo con todas las palabras. A mí me encantaría ser intendente de Montevideo. Ahora, se tienen que dar algunas condiciones. Las cosas no se dan. Bueno, se generan. Se hace que se den. Se generan. Sí. La primera de ellas es que, primero, haya más gente dentro del Frente Amplio que entienda de que yo puedo aportar allí. No creo en las candidaturas sectoriales. Bien. La segunda es que el Frente Amplio esté dispuesto a pensar, yo soy hijo del Frente Amplio en los gobiernos de Montevideo, porque a los 9 años festejé con mi padre que ganaba Tabaré Vázquez. Bueno, si somos capaces de echar a volar nuestra imaginación para proponer ideas distintas de cómo llevar adelante la ciudad de Montevideo. Yo estoy pensando, en todo caso, en cómo nos planteamos un desafío para los montevideanos y las montevideanas de tener una ciudad sensible, que es una ciudad que integra, que busca la igualdad y que se preocupa por lo que le pasa a sus ciudadanos. Si eso, el Frente Amplio o otros compañeros del Frente Amplio están dispuestos a pensar y a soñar con eso, bueno, ahí me tendrán trabajando, sea de candidato o no, pero trabajando para eso. Pero si eso no se da... Ya lo escucharon, habla como un candidato. Mi tarea pero eso está en otro lado. Eso va a ser más adelante, entre otras cosas hay que ver qué pasa en octubre y noviembre. Le agradecemos por... el Frente Amplio en octubre. Bueno, eso lo dice usted, yo qué sé yo. Estoy casi convencido. Que a las urnas y ahí analizaré. Por supuesto. Le agradecemos por su presencia y volvemos a convocarlo. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen bien, que tengan buena jornada. Chao, chao.